Día de los Padres 2023. Father's Day 2023. Yo no sé ustedes, pero los meses van volando. I don't know about you, but I noticed that time goes by fast. El año acaba de empezar. The year has just started. Enero voló, febrero, marzo, abril, mayo, junio. The months are going by very quickly. Hace poco era el año 2000, después el 2010, 2020, ahorita es el 2030, o sea, el tiempo no para. Time does not stop. It was just the other day that it was 2020. Es impresionante lo que estamos viviendo. Quiero enfocarme hoy en lo que es ser un buen padre en tiempos difíciles. I want to focus on the topic today of being a good father in difficult times. Hay una ilustración un poco cómica. There is an illustration I would like to share with you today. Había un padre que tenía 5 hijos There was a father that had 5 children, y no tenía muchos recursos. and he didn't have a lot of money. Entonces decide que, bueno, como no le puede regalar un juguete a los 5, And so he decides that because he cannot get a toy for each of the kids, compra un regalo he gets one gift, y entonces evalúa a los 5 a ver a quién se lo da. and he thinks about his 5 children to try to figure out who he's going to give the gift Dice, yo to. sé lo que voy a hacer. And he says, I think I know what I'm going to do. Sienta a los 5 niños And he sits the 5 children. y les dice, les voy a hacer 2 preguntas. I'm going to ask you 2 questions. Y según la respuesta de ustedes, And depending on your answer, decidimos quién se gana el juguete. we're going to see who gets the gift. Bueno, los niños anticipando, sentados, queriendo el juguete, The children are very excited, waiting for the toy. se preguntan, ¿qué será lo que nos va a preguntar papá? And they wonder what kind of questions is dad going to ask. Y el papá le dice, bueno, en vez de 2 le voy a hacer 3 preguntas. I'm changed my mind. I'm going to ask instead of 2 questions, 3 questions. ¿Quién de ustedes es el más obediente? Which of you or who of you is the most obedient? Y se mira el uno al otro y nadie levanta la mano. And the children look at each other and nobody raises their hand. Como diciendo, bueno, fallamos en la primera pregunta, vamos a ver qué sigue. They think, oh, well, we failed that question. Let's see what the next one is. Luego le pregunta, ¿quién de ustedes nunca le contesta a su mamá? And then the father asks, well, then who never talks back to their mother? Y todos se miran y nadie levanta la And the mano. kids look at each other, nobody raises their Y hand. están diciendo, esto está duro, ¿quién va a llevarse el juguete este? And they're wondering who's going to get this toy. Y después dice el papá, la tercera pregunta, a ver, ¿quién hace todo lo que mamá dice? And then then the father asks the kids, well, last question, who does everything that mom says? Y se miran todos y a una sola voz le dice, bueno, papá, el premio te lo ganas tú. They all look at each other and then one of them says, Dad, that's yours. Eres obediente, nunca le hablas, respondes a mamá y haces todo lo que mamá dice. You answered the 3 questions. Y nos reímos de esas ilustraciones, pero el reto de ser un padre es un reto difícil. We laugh at this situation, but it must be difficult for fathers. Si yo te preguntara en esta mañana una pregunta bien profunda, If I were to ask you this morning a very deep question, si pudieras vivir tu vida otra vez, if you would be able to live your life again, sabiendo lo que sabes hoy, knowing what you know now, ¿qué harías diferente con tus hijos? what would you do differently with your children? Piensa en esa pregunta un momento. Think about that question. Si tuvieras la oportunidad de vivir otra vez If you were able to go back in time y sabiendo lo que sabes hoy, and live your life again and live it with everything that you know now, ¿qué harías diferente con tus hijos? what would you do differently with your children? John Dresser escribió un libro titulado Si pudiera empezar otra vez. John Dresser wrote a book titled If I Could Do It All Again. Y él reflexiona sobre cosas que él lamenta como padre. And he shares things that he regrets as a parent. Muchas personas hoy sienten mucho lamento There are people that regret many things. porque muchos padres hoy sienten culpabilidad Many parents often feel a sense of guilt por no haber sido un buen padre. for not being a good father. Quizás hay padres que no han sido parte de la vida de sus hijos. Maybe there are fathers that haven't been part of the lives of their children. Vivimos en un mundo caído.
We do live in a fallen world. Y muchas de las situaciones en nuestras vidas no son ideales. And many of the situations in our lives are not ideal. Are Muchas not veces perfect. tomamos decisiones que no son buenas. Sometimes we make decisions that are not good Por inexperiencia because we don't have the experience, o por falta de conocimiento maybe because we didn't know any better at the time, o simplemente por egoísmo. or maybe just because we were thinking of ourselves. Hablaba con un pastor ayer I was talking to a pastor yesterday, y me hablaba de un grupo de hombres and he was talking to me about a group of men que están en un programa de rehabilitación de drogadictos. that are in a program, a rehabilitative program for drug addiction, Y estaban todos preocupados por el día de hoy. and they were all very worried about Father's Day Porque todos son padres, because they're all fathers. pero no son padres que han estado ahí. But they haven't been parents or fathers that have been there for their children. Son padres que han traído mucho dolor a sus hijos On the contrary, they've brought a lot of pain to their children por sus adicciones. because of their addictions. Están tratando de cambiar. They're trying to change. Están buscando la ayuda de Dios para vivir una vida mejor. They are seeking God's help to live a better life. Y eso es digno de reconocimiento. And it's something worthy to recognize. Por eso to me llama acknowledge. tanto la atención lo que escribió este hombre en el libro. And that's why when I look at John Dresser's book, I'm very impressed. Y me parece que todos nosotros And I think that all of us, no tenemos que empezar otra vez, we don't have to start all over, pero podemos hacer ajustes. but we can make adjustments. Podemos comenzar a hacer cambios en nuestro trato de nuestros hijos We can make changes in the way that we treat our children y nuestros nietos and our grandchildren para que lo que de aquí en adelante resta so that we still have time now and in the future podamos tener un impacto más grande en la vida de nuestra descendencia. to be able to make an impact and a difference in the lives of those that come after us. Y me sorprende que lo primero que dice él en su libro And the first thing that John Dresser says in his book, es que lo primero que haría diferente es que amaría más a mi esposa. that he would love more his wife. Porque él explica esto. And he explains this. Dice que si hubiese amado más a su esposa, If he would have loved his wife more, demostrándole el amor, demonstrating his love, hubiese habido más seguridad en su hogar para sus hijos. there would have been more security for his children. His children would have felt more secure. Y el haber peleado tanto y discutido tanto con su esposa And he spent so much time arguing with his wife sobre cosas que no eran ni siquiera tan importantes, over things that were not that important. provocó mucha inseguridad en sus hijos. And that arguing caused his children to feel insecure. Temor a que sus padres se fueran a separar. The fear that their parents would end up in divorce or Y otros separating, temores. and other fears. Lo segundo dice él que me reiría más. The second thing would be I would laugh more. Me relajaría y disfrutaría a mis hijos y sus payasadas. I would relax and enjoy my children and laugh at their antics. Pasaría más tiempo con ellos y disfrutaría más ser el ser padre. I would spend more time with them and enjoy being a father. Y cuando explica esto, él dice, And when he explains this, yo era muy rígido con mis hijos. he explains that he was very strict with his kids. Y yo era padre. And I was the father. Y a mí había que respetarme. And you had to respect me. Y nada de chistes, And there couldn't be any jokes. nada de juegos. There couldn't be any games. Todo es serio. Everything was very serious. Y para él, reflexionando, considera que eso fue un error. And he, thinking about it and reflecting on it, feels that this was an error. Y él reconoce, tenemos que reírnos más con nuestros hijos. And he recognizes we got to laugh more with our kids. Dice el tercer punto de su libro, His third point, presentaría un modelo más realístico a seguir. I would present a more realistic model for them to follow. Sería honesto acerca de mí mismo. I would be honest with them about myself. Yo les dejaría saber que yo también tuve problemas en la escuela. I would let them know that I too had problems at school. Tropecé y cometí muchos errores y fracasé muchas veces. That I stumbled and made mistakes and failed.
Y les haría entender que pueden venir a mí cuando cometen un error, porque yo también los he cometido. I would let them know that I understand and that they can come to me when they fail because I have been there as well. En otras palabras, In other words, sería más humano con mis hijos. I would be more human with A my veces los children. padres pensamos que tenemos que proyectar una perfección Sometimes as parents we think that we need to project perfection y que nuestros hijos tienen que llegar a ese nivel. and that our kids have to reach that level of perfection. Y cuando nuestros hijos no sacan buenas notas en la escuela, And when our children are not getting good grades at school, nos da un ataque. we have an attack. Y no paramos a pensar un momento que cómo nos fue a nosotros en la escuela. And we don't stop to think what was life like when we were in school. ¿Sacábamos todos 100 nosotros en todo? Did we always get 100 in everything? Me parece que no. I don't think so. ¿No tuvimos problemas disciplinarios nosotros también? Did we not have disciplinary problems as well? Algunos de nosotros, yo tengo entendido que éramos un terror en las escuelas. The way I have it understood, some of us were the terror of the school. Hay maestros que hoy en día sienten mucho trauma por haber sido maestro suyo. There are a lot of teachers that are traumatized because of you. Entonces, ¿cómo a veces demandamos de nuestros hijos irrealísticamente? Sometimes we're not realistic about our children. El cuarto consejo que él da, él dice, yo escucharía lo que ellos tienen que decir. The fourth thing that he says is that he would listen to what they say. Escucharía acerca de sus dolores, sus problemas o sus preocupaciones. I would listen to their plans and problems and worries and concerns. Escucharía cuando me hablan, porque ahora me doy cuenta que si los escucho cuando son pequeños y sus problemas son pequeños, entonces cuando sean mayores y sus problemas sean mayores, todavía vendrán a mí para que los escuche. I would listen when they wanted to talk to me, because now I realize that if I listen to them when they are small and to their little problems, then when they are big and have big problems, they will still come and talk with me. Nosotros los hombres We men, no nos gusta ese lío de las emociones mucho. we don't like emotions too much. Y la respuesta típica de los padres, varones, de los padres, And the typical response of many male fathers, es decirle a tus hijos, no, habla con tu mamá. they often say to their children, go talk to your mom. No tienes un problema, estás preocupado por algo, habla con tu mamá. Oh, you're worried about something, go talk to your mom. Y eso es buenísimo. And that is good. O sea, no me malentiendan, hablar con tu mamá es algo importante. Don't misunderstand me. Talking to your mother is a good thing. Pero los padres deben de estar ahí también para sus hijos. But fathers need to be there as well. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. And I have told you in many different situations. Mi padre era un hombre muy recto. My father was a very strict man. Mi papá nada más que de mirarme, a mí me temblaban las rodillas. My father, just by looking at me, No me tenía que decir nada. I would be trembling. Tenía una mirada así media cruzada que me miraba y yo decía, ay, ¿qué He pasó? would just look at me ¿Qué and hice? I would be dying. I would be like, what did I do? Sin embargo, algo que mi padre siempre inculcó en mí But something that my father always made sure I understood, es que yo podía hablar con él de lo que fuera. that I could talk to him about anything. Y mi padre And my father fue mi mejor amigo, was my best friend. porque yo podía hablar con mi papá de cualquier cosa Because I could talk to him about anything. y me daba un consejo. And he would give me advice. No solamente cuando hacía las cosas bien hechas, Not just when I would do things well, sino cuando fracasaba también podía ir a él. but also when I would make mistakes, I could go to him. Tenemos que saber escuchar a nuestros hijos. We need to be able to listen to our children. Quinto, dice Dresser que dejaría de orar tanto por mi familia y comenzaría a orar más por mí. Fifth, Dresser says, he would stop praying so much for his family and start praying more for himself. Y él explica y dice, porque las oraciones de los padres a veces son algo así. Dios, haz de mi hijo o de mi hija alguien grande. He says this because sometimes fathers' prayers sound something like this. God, make my son and daughter good people. Ayúdalos a salir bien en sus estudios. Help them to succeed in school. Ayúdalos a encontrar una pareja ideal. Help them to find the right person to marry. Cuídalos, protégelos. Take care of them and protect them.
Parece que solo estamos orando por ellos siempre. We're always praying for them, it seems. Pero dice, yo comenzaría a orar más por mí. But he says, I would pray more for myself. Que yo sea el padre que Dios quiere que yo sea. That I might be the right kind of father for them. Pues si logro eso, dice él, probablemente mis hijos salgan buenos y sepan tomar buenas decisiones. Realizing that when I become the right kind of father, my children will probably be the right kind of children. Número 6 dice, atendería más las cosas pequeñas. Number 6, I would pay more attention to little things. Apreciaría más los toques de amor y las palabras de ánimo. I would begin to appreciate the touch of love and the word of encouragement. Dice él, tan a menudo los padres somos prontos para criticar sus fracasos y lentos para alabarlos y animarlos cuando hacen las cosas bien hechas. So many times we fathers are quick to criticize their failures and so slow to praise and encourage them when they do something right. A veces nuestros hijos están haciendo las cosas bien por meses Sometimes our children are doing things right for months y no reciben un halago nuestro. and they don't receive one word of praise from Pero us. en el momento que hacen algo mal, But the moment that they do something le wrong, caemos con toda la furia. but we then tell them everything, Y él dice que eso es un error. and he says that that is a mistake. Y yo concuerdo con eso. And I agree with him. Créalo o no, y quizás hay alguien aquí que lo entiende personalmente. Maybe somebody here understands this personally. Pero hay hombres hoy There are men today que vivieron su vida buscando la aprobación de sus padres y nunca la recibieron. that were seeking their whole lives their father's validation and they never got it. Que deseaban con todo su corazón They really wanted with all of their heart, que tan siquiera una vez at least one time, el padre le tirara el brazo por encima that his father would put his arm around him y le diría, estoy orgulloso de ti. and say, I'm proud of you. Estoy orgulloso de lo que has logrado. I'm proud of what you've accomplished. Eres un buen hijo. You are a good son. Eres un buen hombre. You are a good man. Eres un buen padre. You're a good father. Algo. Something. Y muchos lamentan que sus padres murieron sin nunca haberle dado ese reconocimiento. And many people feel that they never got this validation Que no from their seamos parents. nosotros esos padres. That we may not be like these parents. Séptimo, 7th, crearía un ambiente de pertenencia. I would create an environment of belonging. Quisiera que mis hijos supieran que ellos pertenecen y que son miembros importantes de la familia, porque me he dado cuenta que muchos les ofrecen pertenecer a cosas que no edifican, pero si ellos se identifican con un hogar y una familia sólida, no van a ser fácilmente desviados. I would want my children to know that they belong and that they are important family members, because I realize that there are going to be people saying to them, join this and join that. But if they have a solid identity in the home and in the family, they will not easily be led astray. Y finalmente, And finally, dice, haría de Dios un amigo íntimo de la familia. I would make God an intimate friend of my family. Usaría su nombre libremente. I would use his name freely. Les informaría de él, de que él forma parte de todas las decisiones de la familia. I would communicate to them that he is involved in all our family Dejaría decisions. que mis hijos me vieran a mí orar y leer la Biblia delante de ellos. I would want them to see me pray and read God's word and search for his direction. Que mis and hijos me leadership. vean buscar la dirección y la guianza de Dios. That they would seek his direction and leadership. Y cuando y esos 8 consejos de este hombre And these 8 pieces of advice from John Dresser, me parecen tan profundos they are so important. y tan dignos de que nosotros los consideremos. And they are something we should consider and think about. Y como les dije, no tenemos que empezar otra vez. We don't have to start all over. Podemos comenzar a hacer ajustes ahora We can start making adjustments now para ser un mejor padre. to be a better father. En los años que nos queden de vida, ser un mejor padre. In the time that we have left, be a better father. Ser un mejor abuelo. To be a better grandfather. Ser una influencia mejor para nuestros hijos y nuestros descendientes. And be a better influence on those that are coming after, the generation after. Y lo cierto, mi hermano, es para ya ir transicionando a la palabra de Dios, es que vivimos en días difíciles para ser padres.
And the point that I want to make is that it's a difficult time to be a father. Pero si obedecemos a Dios y hacemos lo que Él nos manda, But if we obey God and we do what He commands, vamos a ver a nuestros hijos lograr su potencial. we are going to see our children reach their potential. La idea que quiero que se lleven en la mente en esta mañana The idea that I want you to understand today, es que si queremos que nuestros hijos logren todo lo que Dios tiene para ellos, if we want our children to reach their full potential, tenemos que ser nosotros we padres obedientes y sometidos a Dios. it starts with us as the fathers to be submitted and obedient to God. Modelándole a ellos la paternidad que Dios demanda de nosotros. Modeling them the type of father that they need. Quiero considerar un padre de la Biblia hoy. I want to look at a father in the Bible. No muy popular por su nombre, así que de repente ustedes no saben quién es Amram. Maybe he's not very well known. Maybe you don't know who Amram is. Pero si yo te digo quiénes son los hijos de Amram, tú vas a saber por qué yo lo escogí hoy para hablar de él. But if I mention his children, you're going to know exactly why I'm talking about him today. Dice la palabra lo siguiente: los hijos de Amram son Aarón, Moisés y María. The children of Amram are Aaron, Moses, and Miriam. ¿Qué podemos aprender hoy día de los padres de Amram? What can we take away from Amram's life? Lo primero que podemos aprender es que fue un padre dispuesto a sacrificarlo todo en tiempos muy difíciles para proteger a su hijo. What we can take away is that he was a man that was able to sacrifice everything for his children. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les voy a pedir de favor que abran su Biblia en Éxodo capítulo 2. I'm going to ask you to open your Bibles to the book of Exodus, chapter 2. Éxodo capítulo 2. Exodus, chapter 2. Vamos a leer del 1 al 10. And we're going to be reading verses 1 through 10. And we will just be reading them in Spanish. Éxodo 2 del 1 al 10 dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esta porción de la palabra es muy interesante. This part of this passage is very interesting. Tenemos que entender el contexto. We need to understand the context. Ser padre en Egipto en este momento era de lo más difícil que se podía hacer. Being a father in Egypt at this time was a very difficult thing. No era fácil, It was not easy. porque era un mundo de muchas religiones falsas, There were a lot of false religions. mucha inmoralidad, There was a lot of immorality, y todas estas cosas afectaban mucho la familia. and this all affected the family. Pero peor aún, And worse still, lo que era bastante difícil what was even more difficult, se hizo casi imposible. it was almost impossible. Es que el faraón manda un edicto
we see that Pharaoh decides to pass a law que todos los niños recién nacidos había que matarlos. that all the children that were born were to be killed. The Todos male los children, varones. all the male children. ¿Por qué? Porque estaba preocupado de que estaba creciendo mucho los hebreos y iban a tener más gente, iban a tomar y tratar de tomar control de Egipto. He was worried that there were too many males and that they were going to take over. The Hebrews Entonces había were que going to take limitar el over. crecimiento de los hebreos. So he wanted to limit the growth of the Hebrews. Y hay muchas historias relacionadas a eso que no vamos a entrar en ellas. And there's a lot of story going into that, but we're not going to go into that aspect. Pero imagínate que tú seas padre. But imagine that you are a father Tienes un varoncito ya bastante grandecito llamado Aarón. and you have a son that's pretty old already that is named Aaron. Tienes una hija ya señorita, una doncella llamada María. You have a young girl already who is named Miriam. El rey manda un edicto que a los recién nacidos hay que matarlo. And Pharaoh passes a law that the children born are to be killed. Bueno, tú no tienes hijos pequeños. But you don't have any small children. No hay problema. There's not a problem. La ley es horrible, pero a mí no me afecta. The law is a terrible one, but it doesn't affect me. Pero de buena primera, Jocabed, la esposa de Amram, But now, Jochebed has this situation. His wife, está embarazada. she's pregnant. Si hay un mal momento para estar embarazada, ese es el mal momento. This is, if there's a bad time to be pregnant, this is the moment. Caer embarazada en un lugar en ese momento donde los niños había que matarlos, To get pregnant at a time where this law was taking place was horrible. tremendo problema. It was a terrible problem. Y leímos ahí que por 3 meses después que nació, lo escondió. And we read here that for 3 months they hid, Pero ya no The podía baby. esconderlo más. but they couldn't hide him anymore. Porque ellos temían que lo iban a descubrir y lo iban a matar. They were afraid that they were going to be discovered and killed. Sin embargo, Dios, la bendición de Dios estaba sobre ese matrimonio. But God's protection was over that family. Y Dios le dio a ellos la solución. And God gave them the solution. No es que ellos fueron inteligentes y se les ocurrió una idea. It wasn't that they were that smart that they were able to think of this Yo estoy idea. convencido de que ellos hicieron lo que Dios les mandó hacer. I am convinced that they did what God commanded them to do. Confiaron en Dios, pusieron el niño en una canasta y lo dejaron ir por el río. And they put the child in a basket and they put him in the Nile River. Y no lo pusieron ahí para que se lo coma un cocodrilo. They didn't put him there so that a crocodile or an alligator would eat him. Había un plan. There was a plan. Si lo ponemos aquí, If we put him here, la corriente lo lleva para allá the water will take him into that y direction. por ahí es donde se baña la hija de Faraón And that's where Pharaoh's daughter bathes, y vamos a ver qué pasa. and we will find out what happens. Pero tenía que ser en el momento correcto. But it had to be at the right moment. Por eso yo no creo que esto es una casualidad. That's why I don't think that this was just something that happened. Yo creo que esto es una estrategia que Dios le dio. It wasn't a coincidence, it was a plan that God had. Ponen el niño en la canasta justo a tiempo And they put the baby in the basket at the right time, y justo llega donde está la hija de Faraón cuando ella se está bañando. and it arrives just at the moment that Pharaoh's daughter is taking a bath. Y cuando la hija de Faraón lo ve, ella sabe lo que está pasando. And when Pharaoh's daughter sees the child, she understands what's going on. Este niño es de los hebreos. This is a Hebrew child. ¿Y cómo sabía que era de los hebreos? And how did she know that it was a Hebrew child? Porque todos los hijos hebreos al 8º día eran circuncidados Because all of the Hebrew children were circumcised, y los egipcios no. and the Egyptian children were Cuando not. ven un niño, un bebé circuncidado de 3 meses, este es judío, este es de los hebreos. When they see a child that is circumcised and it's 3 months old, this is a Hebrew child. Pero un bebé But it's a baby. y una mujer ve un bebé And a woman sees a baby, y todas las fibras de su corazón se le mueven. and she's moved to compassion. No tiene que ser el tuyo, cualquier bebé. Doesn't have to be your own child. Porque any la madre baby. lleva algo por dentro, la mujer lleva algo por dentro que el bebé le despierta su maternidad. And babies just bring out the feelings of maternal feelings from women. ¿Y qué cosa más interesante? And a very interesting thing, Porque
Este niño, This child, bajo circunstancias increíbles, going through incredible circumstances, cae bajo la protección de Faraón. ends up under the protection of Pharaoh. El niño ahora, fíjate que ustedes lo leímos en la historia. We read it here historically. Cuando la hija de Faraón ve el bebé, When Pharaoh's daughter sees the baby, y estoy seguro que estaba toda gaga con el bebé, and I'm sure that she was all crazy y for the tocando, baby, y jugando ahí con el bebé, and she was, oh, cutie little baby. llega la hermana María, la señorita, la hermana de Moisés, Moses' sister arrives. y le dice, permiso, She escuché says, lo que ustedes estaban diciendo. excuse me, I heard what you guys were saying. Si usted quiere, yo te busco a alguien que te lo críe, una de las nodrizas de los hebreos. If you like, I'll find somebody to take care of the baby for you. Y pues ella dice, mira, está buena la idea. And Pharaoh's daughter says, yeah, that's a good idea. Búscame a alguien que yo le voy a pagar para que me críe al niño y me lo cuide hasta que tenga ya la edad de estar más independiente y me lo traiga, porque todavía era un niño de pecho. And so she says, okay, yeah, bring me somebody. I'm going to pay her to take care of Moses. Ella no le podía dar el pecho al niño, She was not going to feed the baby. porque ella no estaba embarazada, ella no podía darle el pecho. She was not going to breastfeed the child since she had not just had a child. Pero sí, la solución perfecta. But the solution was perfect. Y la niña obviamente va y busca a la mamá y le dice, ya, resuelto el problema. And the girl, Miriam, goes, finds the mom, and says, the problem has been solved. Vas a poder criar a tu niño. You're going to be able to bring Mira lo up que your Dios hace. child. Look at what God does. Vas a poder criar al niño. You're going to be able to take care of the child. Lo vas a poder criar con la protección de Faraón. You're going to be able to bring him up under the protection of Pharaoh. Cualquiera que te venga a decir algo del niño para matar al niño o a buscar al niño, tú lo único que tienes que decirle, mira, habla con la hija de Faraón. Anybody who comes to say, oh, I got to kill that baby, all you need to do is mention and say, go speak to Pharaoh's daughter. Ella me pidió que yo se lo criara. She asked me to take care of this child. Nadie iba a tocar a ese niño. Nobody was going to mess with that child. Y arriba de eso le estaban pagando. And on top of everything, they were paying her. Eran esclavos. They were slaves. Estaban pasando la 1001 noche y ahora le llega un salario por criar a su propio hijo. And they were going through very difficult times, and yet God here provides, and she is getting paid. Esas son las cosas que Dios hace. Those are the things that God does. Pero además de proteger a sus hijos, But in addition to protecting the children, Amram y Jocabed Amram and Jochebed, inculcaron los valores divinos en el corazón de sus hijos. they were able to pass on values to their children. Y estos muchachos llegaron a ser grandes hombres y mujeres de Dios. And these religious values help them become men and women of God. Entonces Amram estaba dispuesto a sacrificarlo todo Amram was para proteger able, a su hijo. he was willing to sacrifice everything. Y ahora vemos que es un padre que también preparó a sus hijos para que fueran grandes hombres y mujeres de And Dios. now we see that he also worked to develop his Era un children. buen padre. He was a good father. Primero entiendan que eran 3 hijos. Understand that they were 3 A veces kids. pensamos nada más que Moisés, Sometimes we only think about Moses. pero estos padres también criaron a Aarón y a María. But these parents also brought up 2 other children. A Moisés lo regresaron a casa posiblemente hasta los 2 o 3 años. Moses probably was at home for 2 or 3 years. Y luego se lo devuelven a la hija de Faraón. And then they give him over to the Pharaoh's palace. Pero la mamá sigue siendo la nodriza. But the mother is still the The one nanny. who is rearing him, the nanny. Y ella va al palacio y ella es la que está con él y lo cuida durante el día. Y ella es parte de la crianza de su hijo. But she is still involved in the life of her son. Y los otros 2, Aarón y María, estaban en casa. And Aaron and Miriam were at home. No se crean, hermanos, que vivían. O sea, entendamos la condición en la que ellos vivían. We understand the conditions that they were living in. Eran pobres económicamente hablando. They were poor. Los muchachos se criaron entre los demás hijos de esclavos. They were living amongst other slaves. Amram y Jocabed tenían que trabajar durísimo. Amram and Jochebed had to work
very hard. Era una cultura donde había demasiado injusticia social. This was a culture where there was a lot of social injustice. Había abuso y maltrato de los judíos. There was the mistreatment of Jewish people. Eran tiempos bien difíciles para criar hijos. They were very difficult times to rear children. Ahora, la pregunta, ¿cómo salieron los muchachos? But the question is, how did the kids come up Vamos a out verlo of uno this por uno. situation? Let's go. ¿Cómo salió Aarón? Let's see Aaron, El mayorcito de ellos. ¿Cómo salió Aarón? the oldest son. Según Primera de Crónicas, dice Primera de Crónicas 23:13, dice, Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. 1 Chronicles 23:13 says, the sons of Amram were Aaron and Moses, and Aaron and his descendants were set apart to dedicate the most holy things, to offer sacrifices to the Lord's presence, to serve the Lord, and to pronounce blessings in his name forever. Cuando Dios va a escoger a alguien When God is going to pick someone, que fuera el que ministrara en el tabernáculo, that would be the person that would serve in the tabernacle, que estuviera constantemente delante de la presencia de Dios, that he would be before God's presence all the time, tenía que ser alguien especial, it had to be a special person. porque no cualquiera podía estar siempre en la presencia de Dios, Because not anybody could be in God's presence en el lugar continuously, santo, in the holy place, a cargo de todo lo que se hacía en el tabernáculo. in charge of everything that needed to be done in the tabernacle. ¿A quién escoge Dios? Who does God pick? Aarón, God chooses Aaron. esposo de Dios, He was fearful of God. amante de Dios, He loved God. que amaba estar en la presencia de Dios, He loved being in God's presence. y por eso Dios lo escoge para este puesto. And this is why God chooses him for this post. ¿Y cómo salió María? How about Miriam? Dice Éxodo 15, 20 y 21, te dicen cómo salió María. Exodus 15, verses 20 and 21 tell us how Miriam came out. Dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantar a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar a caballo y al jinete. It says, then Miriam the prophet, Aaron's sister, took a tambourine and led all the women as they played their tambourines and danced. And Miriam sang this song, sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. He has hurled both horse and rider into the sea. María era profeta. And Miriam was a prophet. Profeta. She was a prophet. Es la primera profeta que se menciona en la palabra. It is the first prophet mentioned in the word. Profeta quiere decir que Dios le hablaba a ella para que ella se lo comunicara a los demás. Prophet means that God would talk to her and she would communicate what God had told her. Para ser to un others. profeta tienes que ser alguien especial. To be a prophet, you have to be a special person. En Egipto In Egypt, sale una profeta, una profetisa. and out of Egypt comes a prophet. ¿Y quién es? And who is it? Hija de Amram y Jocabed. It is Amram's and Jochebed's daughter. ¿Te imaginas? Can you imagine that? No solamente era profeta, Not only was she a prophet, coge un pandero y empieza a adorar a Dios, es adoradora. she gets a tambourine and she starts worshiping. She is a worshiper. Y pudiéramos decir que fue la primer líder de un ministerio de danza. And, and we can say that she was the first leader of the dance ministry. Porque tomó esas mujeres y salieron a danzar y adorar a Dios danzando detrás de ella. Because all these women followed her and were dancing as well. ¿Y cómo salió Moisés? And how about Moses? Mucho se puede decir de él, pero veamos lo que dice el autor de los Hebreos. A lot of things can be said about him, but let's see what Hebrews says. Hebreos 11, 24 al 26 dice, Hebrews 11, verses 24 to 26 says, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
By faith, when he grew up, Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be ill-treated with the people of God than to enjoy sin's fleeting pleasure. He regarded abuse suffered for Christ to be greater wealth than the treasures of Egypt, for his eyes were fixed on the reward. Moisés, tremendo líder. Moses was a great leader, El más grande líder en la historia de Israel. one of the greatest leaders of the history ¿Qué se puede decir de Moisés? of the Jews. What can we say? Era un hombre humilde, He was a humble man. sencillo, He was very simple and humble. temeroso de Dios. He was fearful of God. Amaba a su pueblo. He loved the people. Estaba comprometido con la misión. He was very committed to the mission. Fiel a su llamado. He was faithful to his calling. Era un trabajador incansable. He was a very dedicated server. Y la of lista God. sigue. And the list continues. Tremendo hombre de He Dios. was a great man of God. Ahora, párate un momento. Piensa en esto, porque esto se nos escapa muy fácil. We take a moment. Let's think about this. 3 hijos 3 children. y 3 hombres y mujeres de Dios. And we see 3 men and women of God. Que alguien se acerque y diga, wow, Aarón, el sacerdote del templo, qué tremendo. ¿De quién es hijo Aarón? That's- Oh, de Amram. That somebody would say, "Oh, Aaron is the priest in the tabernacle, and who is his father? Amram." Wow, Amram, Jocabed, los felicito por un hijo tan Wow, tremendo. Amram, Jocabed, you did a good job. Luego escuchan a la profetisa dando un mensaje de Dios y dice, wow, ¿y esa mujer de Dios de quién es hija? And then you see the prophet Miriam and giving a message from God, and you're like, who is her father? Jocabed y Amram. Who are her parents? Jocabed and Amram. Oye, felicidades por esa niña, que esa mujer de Dios es tremenda. Oh, that's, God bless you, that she is a great woman of God. Y ese líder que sacó al pueblo de Egipto y hizo todo, Dios usó tan poderosamente a Moisés. Wow, ¿quiénes son los padres de él? And who is Moses, that the man who took the people of God out of Egypt? It's the son of Amram and Jocabed. Oye, felicidades, la verdad que. You ¿Cuál es guys el did a secreto? great job. Si estuvieran aquí hoy hay que sentarle y preguntarle cuál es el secreto. If they were here today, we need to ask them, what's the secret? 3 hijos 3 y children, los 3 grandes hombres y mujeres de Dios. and the 3 were great men and women of 3 God. golazos. They were fantastic. 3 honrón. Es algo, hermano, digno de admiración. It's something that is worthy of admiration. Por eso hablamos de un buen padre en tiempos difíciles. This is why we're talking about being a good father in difficult times. Y mire qué interesante, cómo lo usó Dios a los 3 juntos. And how God used the 3 of them together. Ese es el sueño de todo padre, That is the dream of every ver a parent. todos sus hijos juntos, To see all of their children together, teniendo éxito juntos, being successful together, logrando muchas cosas juntos, doing great things unidos together, como hermanos. united as brothers. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, les inculcamos a ellos que los hermanos son hermanos por toda la vida. We inculcate in our children the idea that your sibling, your brother, your sister is going to be there for you for life. Ellos son tu sangre. They're your blood. Ellos no son un amigo, ellos son un hermano. They are not just a friend, they're a brother, a sister. Pero muchas veces los hermanos no se llevan. But sometimes siblings don't get along. Muchas veces los hermanos son tan diferentes que cogen rumbos diferentes en la vida. Sometimes siblings are very different and they go in different directions. Pero estos 3 terminan juntos. But these 3 end up together. ¿Cómo es que terminan juntos? Bueno, hubo una larga separación. How did they end up together? Because there was a long separation. Moisés tiene que salir de Egipto y por 40 años no los ve. And Moses has to leave Egypt and he doesn't see his family for 40 years. Pero cuando regresan, ahí se unen de nuevo. But when he returns, they get together again. Éxodo dice que Moisés era de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Exodus 7:7 says Moses was 80 years old and Aaron was 83 when they made their demands to Pharaoh. En sus 80 se unieron para servir junto al Señor. And in their 80s, they got together
to do what God was asking them to do. El profeta Miqueas, Dios le dice al pueblo a través del profeta Miqueas, Micah 6:4 says, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. in fact, I brought you up from the land of Egypt. I delivered you from the place of slavery. I sent Moses, Aaron, and Miriam to lead you. Dios escogió estos tres para que lideraran al pueblo y lo sacaran de Egipto. God chose these three to lead the people. Podemos decir que salieron bastante buenos los hijos de Amram y Jocabed. We can say that they were pretty good kids. Es importante también aclarar algo ahora en este momento. There's something that we also need to clarify. No salieron buenos solamente por Amram. They did not just turn out to be good kids because of Amram, Sino que fueron Amram y Jocabed la que lograron criar a sus hijos en el temor de Dios. it's important to recognize that it was Amram and his wife, Jochebed. Estos hijos tuvieron un padre ejemplar These kids had an exemplary father y una madre ejemplar. and a mother that was Y juntos como un exemplary. equipo, Jocabed y Amram And together as a team, Amram and Jochebed, lograron lo que lograron con esos muchachos. they were able to bring up their children. El plan perfecto de Dios es la crianza de nuestros hijos The perfect plan of God is that we rear up our children en un hogar donde los padres aman a Dios in a home where the parents love God y siguen las instrucciones de Dios para criar a sus hijos. and follow the instructions of God. Lamentablemente muchas veces hoy no es posible. Sadly, sometimes today this is not possible. Sin embargo, no deja de ser el ideal de Dios. But that doesn't stop from this being God's ideal. Jocabed fue una madre extraordinaria, Jochebed was an extraordinary mother, pero hoy es el Día de los Padres, así que estamos enfocándonos en Amram. but today is Father's Day and we're focusing on Amram. Entonces, para concluir en esta mañana, And so to conclude today, también les establezco algo muy importante. I want to point out something important. Los hijos de Amram y Jocabed no eran perfectos. The children of Amram and Jochebed were not perfect. Pero Padre, escúchame en esta mañana, esto es bien importante. But fathers, please listen to me what I'm going to say to you right now. Dios no nos ha llamado a criar hijos perfectos. God has not asked us to bring up perfect children. Lo voy a repetir. I'm going to say it again. Dios no nos ha llamado a criar hijos God has perfectos. not called us to bring up perfect children. Dios nos ha llamado a criar hijos temerosos de Dios. God has called us to bring up children that are fearful of God. Si nuestra meta es hijos perfectos, If our goal is to have perfect children, fracasamos. we're going to fail. Todos fracasamos. We're all going to fail Porque la perfección no es alcanzable por los seres humanos. because perfection is not possible for human beings. Moisés tuvo sus problemas. Moses had his issues, Sabemos esas historias. and we know those stories. Aarón tuvo sus problemas también y sabemos esas historias. And Aaron had his problems, and we know his stories. María tenía su problemita racista y sus cositas también y sabemos esa historia. And we know Miriam's also had some issues, and she got in trouble. Pero los tres eran temerosos de Dios. But the three of them had the fear of the Lord. Y por eso Dios los usó. And that's why God used Y them. por eso decimos que Amram y Jocabed fueron buenos padres. And this is why we said that Amram and Jochebed were good parents. Porque lograron el objetivo. Because they were able to meet the goal. Enfoquémonos más en que nuestros hijos teman a Dios And so let us focus more on our children having the fear of the Lord y menos en que sean perfectos. and less on them being perfect. Los hijos de Amram y Jocabed lograron todo lo que Dios tenía preparado para ellos. The children of Amram and Jochebed were able to meet all the goals that were set for them. Y lo hicieron en tiempos difíciles. And they did it in very difficult times. ¿Por qué? Why? En parte porque Amram fue obediente a Dios. In part because Amram was an obedient man to God. Porque se sometió a la voluntad de Dios. Because he submitted himself to God's will. Porque modeló lo que era ser un buen padre. Because he lived and he became an exemplary father.
Entonces llévate eso contigo en esta mañana. So take that with you today. Si queremos que nuestros hijos logren todo lo que Dios tiene para ellos, If we want our children to accomplish everything that God has for them, tenemos que empezar por nosotros we need to start with ourselves. y ser padres And obedientes we need to be fathers that are obedient y sometidos a Dios, and be submitted to God, modelándole la paternidad como Él, como Dios nos ha enseñado. being examples to them of what it means to be a person of God. Si hoy implementamos cambios en nuestra paternidad, If we make adjustments to our behavior now, evitamos tener que lamentarnos después. we can avoid certain problems in the future. No tenemos que empezar otra vez. We don't have to start all over. Lo que tenemos que hacer es comenzar a hacer cambios en nuestro estilo de padre We need just to make changes in our parenting style y enfocarnos en hacer las cosas mejores. and doing things better. Vamos puestos de pie en esta mañana. Let us stand. Vamos a orarle al Señor. Let us pray. El estándar es alto. The standard is very high. Yo no me siento un padre como Amram. I don't see myself as a parent or a father like Amram. Yo me veo como un padre que todavía le falta mucho I still feel that I got a lot to go para ser un buen padre. to be a good father. Y yo creo que todos aquí, si nos podemos sentir mal y pensar que no somos buenos padres, And many of us can feel like, man, I don't measure up. ese no es el propósito de este mensaje. That's not the purpose of this El message. propósito del mensaje es retarnos. The point of this message is to get us excited and thinking about, Retarnos a nosotros como padres, lo que ya somos padres, a ser mejores. to take on the challenge of being better parents, Y better aquellos que fathers. todavía no son padres, que tengan el reto de cuando tengan hijos, hagan el trabajo como Dios quiere que ustedes lo hagan. And those that have not had children yet, to understand the challenge that is before them to be better fathers for their children. Entendiendo que ninguno de nosotros, como nuestros hijos no son perfectos, Just like our children are not perfect, los padres tampoco son perfectos. the parents are not perfect either. Ese no es el estándar. That's not the standard. No existe el padre perfecto. The perfect father does not exist. Y por difícil que sea imaginarlo, tampoco existe la madre perfecta. And as difficult as it is to imagine, neither is the perfect mother. That does not exist. Todos estamos tratando de hacer lo mejor que podamos, We're all trying to do the best that we can, pero siempre hay lugar para mejorar. but there's always room to improve. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias en esta mañana por este pueblo, Señor. Te doy gracias por los padres y las madres que están entre nosotros. Te doy gracias por la labor que ellos han desempeñado en la vida de sus hijos. Te doy gracias porque a pesar de las batallas y a pesar de las luchas y a pesar de los problemas, hoy están aquí en tu casa, Señor. Hoy están aquí buscando palabra tuya. Hoy estamos aquí buscando dirección tuya, Señor. Te doy gracias porque reconocemos hoy que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Y si hacemos las cosas con tu ayuda y de la forma que tú mandas, seremos los padres que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Ayúdanos a entender en esta mañana, Señor, que nunca es tarde para ser un buen padre. Nunca es tarde para corregir los errores que hemos cometido. Nunca es tarde para pedirle perdón a nuestros hijos si hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho con ellos. Nunca es tarde para darle una palabra de ánimo y halago a nuestros hijos. Nunca es tarde, Señor, para que nos reenfoquemos en hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Yo te pido que esta palabra no sea solamente algo que entre por un oído y salga por el otro. Que no seamos solamente oidores, sino que podamos tomar esta palabra y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Que esto sea una semillita bien sembrada, Señor, en tierra fértil. Y que salgamos de aquí hoy dispuestos a comenzar a hacer cambios en la manera en que nosotros lideramos a nuestros hijos en nuestros hogares. Te pido, Padre, tu misericordia, te pido tu ayuda, te pido tu fortaleza para todos los padres, Señor. Y que podamos, Señor, honrarte a ti en la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos, Señor. Sabemos que las decisiones que ellos toman son entre ellos y usted, Señor, pero queremos ser aquel padre que enseña a nuestros hijos a ser temerosos de ti, Señor.
Gracias por tu palabra, gracias por estos ejemplos que tú has dejado para nosotros y espero que podamos aprender de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre.